Adelante, Rosa María. María. Así es, estamos con Ed Málaga, congresista de la República, para hablar de la moción de vacancia, que ahora sí hemos leído con mucha dedicación, las 100 páginas, y vamos a tratar de desmenuzarla ahora. Pero primero vamos a lo que le preguntan todos, porque sus palabras ahora son titular, sí tenemos los 87 votos largamente, pero no podemos saber lo que harán en el momento de la votación. Y eso es algo que a todos nos ha llamado la atención porque revisando, sumando, yo no encuentro los 87, con las justas 84. Cuéntanos, ¿de dónde salen los 87 votos? Gracias, Rosa María. Muy buenos días. Y quiero empezar felicitando a Pedro Salinas, a cuyo libro has mencionado. Lamentablemente a esa hora, hoy estaré yo en el Congreso sustentando, pero les deseo todos los éxitos. Con respecto a los votos, es importante diferenciar firmas de votos. Siempre se ha dicho, Claro, solo tiene 67 votos. No, tenemos 67 firmas, que es un montón. Hay un número, como ya los he explicado también tú, de votantes potenciales que no pueden o no quieren firmar por diversos motivos, ¿no? Y entre estos se cuentan oficialistas o pro-castillistas en su momento, que estaban, por supuesto, preocupados por el cierre del Congreso por las razones que querramos discutir, que son varias, pero que obviamente no pueden expresar su intención de voto abiertamente porque esto pondría en peligro no solo su relación con sus bancadas, sino la relación de estas bancadas actualmente con el gobierno, que me imagino, y también seguramente deben estar negociando en este momento cuál ese es es el el... precio de esos votos. Entonces, solamente para Exactamente. cerrar la idea, esos votos que tú dices de dónde salen, salen de conversaciones de pasillo, de encuentros en oficinas que no pueden ser revelados, tienen que ser mantenidos en discreción porque obviamente afectarían el resultado de ese trabajo. Ahora, yo sí estoy segura que pueden llegar a pasar los 70 sin problema, ¿ok? Luego, por ejemplo, ayer Héctor Acuña nos decía que él no la ha firmado, pero que va a votar a favor. Y como él hay varios, ¿ok? Si esos varios salen de Podemos y salen los que faltan de Acción Popular y los que faltan de cada partido, con mucho entusiasmo se llega a 84. El asunto es que para ganar necesitan que Perú Libre vote a favor, por lo menos dos o tres. Ayer Perú Libre ha estado lanzando, primero, Vladimir Cerrón, que habla de todo en Twitter, pero de todo, ¿ah? De esto no ha hablado, ni una palabra. Saluda a sus congresistas, ministras, eso está muy bien. Pero de esta moción, naca, no, cero, mudo. Y el hombre habla de todo. A diferencia de Bermejo, que ha salido muy agresivo, Alex Paredes ha dicho que es una vergüenza en Málaga, que no puede recordar su nombre. Ya. Todo ese, Innombrable. dramatismo, todo ese dramatismo ha desaparecido misteriosamente en Vladimir Cerrón. De ahí podría ser una vertiente de votos, podría, en condicional, ¿no? Claro que sí. Otra vez, insisto, estos votos que llegarán, espero, del lado del oficialismo y sus satélites, van a ser votos individuales, partidos, votos de conciencia. Las bancadas no pueden dar un voto de bancada por su posición ideológica y por temas de coherencia política. Entonces, eso es lo que vamos a esperar. Ok. Ahora, se abre, como decía Mirko Laura en su columna de hoy, la Feria Dominical de Huancayo, ¿no? O sea, todos van a salir, obviamente, si Vladimir Cerrón está mudo, pues, a ver, pues, mis curules cautivas, como él dice, ¿cuánto valen? Y Claro. ese es un problema de la política, y ustedes me imagino que no serán, a ver, inmunes al ardid. O sea, te dicen en el pasillo, sí, hermanito, sí, estamos hasta acá, nos van a disolver, ¿no? Y si donde el presidente dice, oye, pero dos ministerios, pues es muy poco, ¿no? Te estamos salvando la vida. Al final, nadie sabe para quién trabaja y de repente esta moción sirve para mejorar la posición de Vladimir Cerrón. Todo es posible, Rosa María, pero esos riesgos de hacerlo, de no hacerlo, pero los riesgos de no hacerlo son mucho más grandes que los riesgos, perdón, al revés, los riesgos de hacerlo son mucho más grandes que los riesgos de no hacerlo. Es decir,
hay amenazas y riesgos que tenemos que tomar en cuenta, una probabilidad de que esto no suceda, no avance, pero la opción es no hacer nada. Y siempre he dicho que no hacer nada en este momento ya es una cuestión ética, es un problema que no podemos ya soslayar, ¿no? Ahora, no entiendo yo políticamente, en serio, el sentido del acta del Consejo de Ministros, salvo meterle miedo al Congreso. Pero Claro, meterle miedo al Congreso implica que el Congreso reaccione destituyendo al presidente. ¿Quién está ganando en esta pelea? Porque parecía hasta ayer que ganaba Pedro Castillo, ¿eh? Que logró yo meterles creo el que miedo, sí, ¿no? yo pienso que se les ha ido de las manos el libreto de agudizar las contradicciones. Este pechar, insultar, afrentar al Congreso constantemente, digamos que les ha sido bastante exitoso, ¿no? El Congreso no ha tenido la vena para plantarse con firmeza, responder con firmeza, ni siquiera hablar con firmeza. No te hablo ni siquiera destituir al presidente, simplemente decirle cosas en la cara al premier. Y el acta confirma, independientemente de que la ministra Betsy Chávez se suavice, se modere, confirma que hay una intención de usar esa arma políticamente. Entonces, el riesgo es que cierren o no cierren el Congreso, hagan o no hagan una segunda eliminatoria interpretativa, el Congreso viviría ya como una, sujeto a ese temor, ¿no? De qué vamos a Ahora, hacer, es de qué un va a temor, pasar. a ver, vamos a ver, es un temor infundado, hay que decirlo, porque la ley 31355 yo creo que es inconstitucional, yo creo que ha sido aprobada De acuerdo, inconstitucionalmente, pero es ley porque el único que puede interpretar esto es el TC y ha interpretado que sí es válida. Pero lo que no puede hacer el Consejo de Ministros es decir por sí ante sí que no es válida la ley. Se volvieron claro. locos. Y eso amerita una acusación constitucional por desacato, etc. Pero lo que es cierto es que el presidente puede decir que ya incluso hubieron dos cuestiones de confianza, ¿no? Porque la primera no se verbalizó, pero hay dos. Y expedir un decreto de disolución del Congreso y que lo pida, pues, nadie le va a Además, hacer caso. ellos saben que es muy probable que se le niegue la confianza a Betsy Chávez. Ahora, ¿Así? el problema en la Bueno, deberían segunda, negársela, pero no se puede. Así que yo creo que hay vamos a verano ver, para ver. vamos a ver. Lo que te quería decir es que, claro, es infundada, ese temor es infundado en teoría, pero en la práctica, hasta que la competencial se resuelva, ¿no? Y el TC nos diga efectivamente tiene la razón, se puede hacer una interpretación el día de mañana, en 5 días, en 6 días, porque esto va a demorar mucho tiempo, y de facto se puede intentar cerrar el Congreso. No Ahora, llevaría a escúchame, situaciones de absurdas, facto, ¿no? cuando la gente dice de facto, quiere decir que tienes a las Fuerzas Armadas a tu lado y estás dando un golpe de Estado. Eso es un gobierno de facto, ¿ya? Eso no es democracia, se acabó, ¿ya? Se Y no acabó la hay democracia. no hay ninguna razón para creer que Pedro Castillo pueda organizar un golpe de Estado si no puede ni siquiera comprar Uria. O sea, organizar un golpe de Estado es una cosa logísticamente muy compleja. Entonces, no hay forma, puede que de un golpe de Estado no lo va a cerrar. Y ese es un argumento muy poderoso para no votar a favor de la vacancia. Bueno, esas son las consideraciones que están en juego hoy y parte de las negociaciones también. Ahora, a lo que estamos apelando, yo sé que tú tienes los pies muy en tierra, ¿no? Pero a veces es importante recordar la dimensión moral de este mecanismo y de esta acción. No todo es jurídico, no todo es negociaciones políticas, hay también principios que defender y creo que es momento de recordarlos. No podemos arriesgarnos, Rosa María, a caer en un totalitarismo, a siquiera tener la amenaza de un gobierno que que afrenta a los otros poderes, que amenaza con quedarse solo, por más que esa amenaza sea remota, está expresada abiertamente. Y creo que eso es algo que hay que corregir. Y el Congreso tiene que defender también sus fueros, nos guste o no, ya hemos dicho 1000 veces que tiene las llaves a la salida a la crisis y es lamentablemente lo que hay que hacer. Ya sé, pero la salida es un adelanto de elecciones, no esto. Y también te puedo comentar una vez más que yo he presentado un proyecto Ya al lo sé. respecto, que apoyo el tema, que no es excluyente, y esto sí es clave, transmitir el mensaje de que la vacancia
vista de esta manera, debería ser el primer paso hacia ese adelanto de elecciones generales con reforma, porque el peligro es que si vamos de frente a que Pedro Castillo llame adelanto de elecciones, vamos a tener a un gobierno completamente desacreditado, peleado con todos los poderes, con serias dudas sobre su accionar, llevando una transición que debería ser transparente y democrática, y no se puede esperar que sea así. Entonces, Muy bien. esa es la razón principal de empezar con la vacancia, no negando, además, que la Comisión de Constitución, que tiene en sus manos en estos momentos Fuerza Popular, poco a poco está cediendo. Yo sé que las posiciones de muchos congresistas sí nos queremos quedar, pero hay una evolución sobre esta opinión Sí, acerca del adelanto. he observado en Nano de García por lo menos el interés en debatir, que no tenía, por lo menos. Ahora, leyendo la moción, que es muy interesante, yo recomiendo la lectura siempre, de todas las cosas, pero en esta en particular, son 100 páginas, pero se leen rápido. En la introducción hay una serie de afirmaciones muy interesantes que han sido debatidas, ¿no? Y ustedes reconocen que no hay juicio político al presidente de la República, ni antejuicio político al presidente de la República, y que las únicas causales para la acusación constitucional son las establecidas en el 117. Pero que, digamos, repugna al derecho la idea de que un presidente puede ser delincuente en el ejercicio del poder y que está garantizada su inmunidad. Esa es una idea central. Y yo creo que es la idea más importante porque al final del día, eh, el, el derecho no puede permitir su abuso. O sea, si yo tengo una inmunidad, yo no puedo abusar de ella. Pero no citan el artículo 30 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y más bien reconocen que no hay antejuicio político. Algunos han dicho, dejando sin piso a la fiscal de la Nación. ¿Por qué no citaron el artículo 30 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es central en esa línea de pensamiento? José María, muchos nos hemos enterado de esas normas muy recientemente a raíz de la acusación de la fiscal. Entonces no era un elemento central en ese momento. Si tuviera que hacerlo ahora, por supuesto que estaría Claro, citado. ok. Hay que Entonces, esto es, recordar también que la fecha de corte ha sido el 13 de octubre que empezaron a firmar. A partir de ese momento que están firmando no se puede cambiar el texto. ok, ok. Entonces, eso se explica en que han pasado cosas posteriormente al 13 de octubre que no están en el documento. Ah, ya, eso explica Exacto. varias de mis preguntas. Y varias Porque cosas. Lo último varias, también, lo de la denegatoria también. Y eso lo he tratado de explicar en el sentido de que siempre, o sea, si mantuviésemos abierta esta moción, engordaría ad libitum, ¿no? Porque no hay manera de frenar la incompetencia y la corrupción de este presidente. Pero hay una fecha de corte. ok. Luego ya separan en tres grupos las acusaciones y hay una coda al final que creo que es la más interesante, pero sobre los ministros hay una larga descripción gabinete por gabinete, no de todos, ¿no? Pero hemos hecho una especie de las estrellas de Best lo of. que no, las estrellas de lo que no debe ser un buen ministro, ¿no? Y unos embajadores políticos también desastrosos. Pero ahí la observación es, miren, así como Calígula hizo cónsul a su caballo, la constitución del Perú mantiene el mismo principio. Tú puedes nombrar como presidente de la República a quien quieras. Ese es el Correcto. problema. ¿Te Y no doy la puedes, explicación? ya, ¿por qué lo ponen ahí? Muy bien. Eso es muy importante aclararlo. Tienes toda la razón. Tiene el presidente la prerrogativa de nombrar una vaca si gusta, ¿correcto? Entonces, Bueno, no, tampoco no, estamos no, exagerando, tiene que ser pero humano, tiene que ser tiene que ser humano, ya, humano y mínimo no, de edad, no correcto. estamos en Roma, ¿no? Bueno, el asunto es que si tú miras esto en la perspectiva o en su dimensión moral o ética, no ha sido solamente un caso de mala gestión, eso es lo que hay que defender, no es solamente nombrar malos ministros, sino que esas designaciones han servido con motivación y a propósito de insumo para generar esquemas de corrupción en estos ministerios. Es decir, no se ha nombrado cualquier incompetente, se han nombrado incompetentes que tenían claro un esquema para delinquir en el Estado y a través de esos esquemas de corrupción, ellos, queriendo o sin querer, han desmantelado la administración pública y el desmantelar la administración pública significa que los servicios al ciudadano, solamente vamos a mencionar salud, educación, la compra de fertilizantes, la atención a la nueva gripe aviar y mil cosas más, se ve sumamente debilitada y disminuida. Entonces, la conclusión es que al tomar esta decisión
de nombrar estos ministros o estos altos funcionarios poco idóneos y propensos a la corrupción, estás yendo en contra de los intereses de tus ciudadanos y tus votantes, y ahí está la inmoralidad. O sea, yo lo entiendo claramente en el caso de Juan Silva, prófugo de la justicia, o de Heiner Alvarado, también acusado por la fiscal de la Nación. Pero en el resto de casos no hay necesariamente ni acusaciones constitucionales ni acusaciones penales. Entonces, yo puedo compartir con usted la impresión de que son personas absolutamente inadecuadas para el puesto, pero yo creo que es la parte más floja de Más la floja jurídicamente, Rosa María. exactamente, de la investigación sobre la moralidad del presidente. Correcto, pero volviendo al espíritu a veces indescifrable del artículo 113, que es, lamentablemente, no nos guste o no, es una atribución interpretativa del Congreso, estamos apelando no a argumentos jurídicos. Eso se mencionan en el segundo argumento, que son las investigaciones Ahí por vamos corrupción, ahorita. pero el primero se sostiene en convencer al lector de que hay una inmoralidad cierta y contundente en la manera en que se han nombrado ministros, no solamente que han incurrido en actos de corrupción, sino que le han dado una indignidad a sus cargos terrible, como los premiers que han sido sumamente confrontacionales, que han atacado a la prensa, que se han peleado con los poderes, que han insultado al cardenal, en fin, hay muchísimas cosas que trascienden lo político, perdón, lo jurídico y lo penal. Ahora, la segunda parte es sobre las denuncias de la fiscalía. Entonces, ustedes ahí sí hacen suyo todas las denuncias de la fiscalía, toda esta Puente Parata, Petroperú, ascensos, y en realidad, en lo que atañe al presidente, creo yo, que el punto más sólido es ser líder de una organización criminal. Claro. Ese es el punto sólido de todo. ¿Por qué? Porque efectivamente el líder de una organización criminal no puede ser No el puede presidente de la gobernar el República, país. por algo obvio. Ese es el punto, Rosa María, que destaca la inmoralidad nuevamente, la falta de principios éticos, no el hecho de que estas acusaciones sean ciertas o tengan que ser probadas, eso está en manos de la Fiscalía y el sistema de justicia. Lo que es grave es que haya suficientes indicios y vamos, tú sabes que ya hay evidencias contundentes y pruebas, hay contratos, hay transferencia de dinero, hay cargos, nombramientos. Eh, y todo esto revela de manera contundente que hay una imposibilidad, pues una incompatibilidad entre esta persona y su cargo. Añaden Gabinete en la Sombra, Jennifer Paredes como un caso especial, y luego, en la siguiente parte de esta, hay temas de indignidad del cargo, como el plagio de la tesis o como los pacientes pediátricos oncológicos utilizados en un acto público. Pero creo que en la parte final, a donde quiero acelerar, es donde también hay un problema de moralidad gigantesco, pero ahí sí, pucha, ¿cómo hacemos? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo dice? ¿Por qué? Para que el público me entienda. Ya sé dónde Ustedes, vas. claro, ustedes acusan a los legisladores de haber sido comprados por el presidente de la República. Y esos legisladores son los que tienen que votar la vacancia del presidente de la República. No es un truco, porque fíjense, si yo soy legislador y soy, digamos, de los que está al medio, ¿no es cierto? Pues no soy de los que ha gritado todos los días vacancias del primer día, no, no soy de los que está al medio. Ni tampoco salí elegido en Perú Libre. Si yo voto a favor de la vacancia, me salvo de esta imputación. Si yo voto en contra de la vacancia, estoy bajo sospecha. ¡Qué tremendo! Han sido muy malos poniendo esto. ¿Cómo van a hacer para captar esos votos? Hemos tenido, Rosa María, mucha reflexión al respecto y mucho cuidado en las palabras que hemos utilizado. Se debería entender de la formulación y la elección de palabras que la moción no juzga a los congresistas en cuestión, sino que se concentra más bien en el rol del presidente, en la inmoralidad que significa buscar captar esas voluntades, independientemente de que se pruebe o no, porque eso está todavía jurídicamente por verse, la colaboración y la negociación de los congresistas, se escogió un lenguaje con el cual ellos pudiesen vivir, en el cual no se pueda Claro, decir que la el moción los lenguaje, acusa y los claro, juzga. el que el lenguaje de la moción no es el problema. El problema es que incorporan los informes policiales
en lenguaje policial, donde señalan que Auner Vázquez era el encargado de comprar, comprar congresistas, así de descarado, con plata, con premios, con incentivos, con lo que usted quiera. Y ponen completo el informe policial. Es el único Claro. caso en el que ponen, y es una especie de, amigo, acá está. Está citado con comillas y la idea Sí, de eso también, Rosa María, es que, bueno, si vamos a trabajar con algo que le gusta mucho a los abogados, que es el concepto de presunción de inocencia, entonces todos estos colegas sostienen una versión completamente distinta que ellos tienen derecho a defender, por supuesto, lógico. y el notar esto en comillas les da esa oportunidad de decir eso que sea maliciosamente dicho sobre nosotros y que está expuesto y citado textualmente en la moción de vacancia, es algo que queremos demostrar que es falso y por eso votamos a favor de la moción de Por vacancia. eso, los niños están desesperados por crecer, quieren ser adultos todos. Y esta moción les da esa oportunidad. Y en ese sentido, políticamente hay que decir que ha sido muy astuto, porque les está diciendo, mira, esta es tu oportunidad de salvarte. Pero si Yo creo no, que hay que destacar, sí, Rosa María, que yo ¿no hay quiero un poquito de destacar, chantaje al, también en al, eso? no, 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 no. Yo quiero destacar algo que amigos que tienen más experiencia que yo en esto, yo tengo muy poca experiencia en realidad, me aconsejaron siempre el diálogo, el trabajo político, el ir a buscar a las oficinas, a sus despachos, a sus curules, a los colegas y conversar con ellos, tomar desayuno con ellos, almorzar con ellos. Esa relación que uno entabla con diferentes colegas, te gusten o no, es importante porque al final tú puedes llegar a este tipo de conversaciones y de diálogos que se sustentan en una relación personal, ¿no? Y Claro. esa es la base, poder A dialogar. ver, pregunta, ¿cuántos desayunos se ha tomado en los últimos 6 meses? ¿Ha logrado hablar con todos y cada uno? No, no, no tantos, no tantos. Yo veo que se ha Generalmente es en engordado, pasillos más que en se debe haber desayunos. engordado un poquito o se le ha subido la presión a punta de café, pero este, Bastante. bastante. A ver, ¿ha logrado hablar con todos y cada uno personalmente, con los 129 restantes? No, he hablado con, diría yo, unos 100, 105, Ok, está bien, que es ciento mi cinco es público un montón. objetivo, lo- los que yo considero son viables y probables. Hay otros que están cerrados de cajón y yo creo que esos, si es que caen, podrían caer por el peso de los demás. Claro. Además, Rosa María, como ya lo he dicho tantas veces, soy no agrupado, no tengo bancada, no tengo voceros, trabajo solo. Entonces es Claro. físicamente muy desgastante ir a buscar sin un aparato, sin personal, sin bancada a todos estos colegas, ¿no? Pero esta es una cosa que sí me interesa en términos de modales políticos. A pesar de que usted sabe que van a votar de otra forma, ¿cómo es el trato? El trato es colegial, si se entiende el término, de Claro, colegas, ¿no? colegas. Hay una base de trato cordial, salvo un colega que me ha dicho innombrable hace muy poquito, Sí. pero me he sentado a conversar hace unos días también, por ejemplo, con Guido Bellido, estamos en antípodas, nos damos la mano respetuosamente, no me abrazo ni hago bromas con él, pero nos damos la mano como colegas porque sabemos que representamos voluntades y él ha expresado también en su momento, por ejemplo, de que esto había que meterlo ya, de que había que defender la institucionalidad, etcétera. Vamos a ver cómo vota, por supuesto, pero las conversaciones se dan cara a cara. Es decir, lo importante aquí no es le voy a hacer ascos a mi rival político, yo No, detesto el además le purismo, el digo, fujimorismo. Yo lo estoy Para eso es, persiguiendo para entrevistarlo porque me parece un personaje muy interesante, además. Muy interesante. Y además es un hombre inteligente. Yo admiro a la gente que habla varios idiomas, además. O sea que hay que sí, ¿no? reconocerlo. Hay que reconocerlo, muy inteligente. Y tiene formación política, Uf, ¿ok? claro que Y sí. hay que decir que entre Guido y Guido, y es mala, más o menos le da 300 vueltas en formación política. Olímpica, Pero, claro. el problema que tiene el Congreso hoy, el problema que tiene la sociedad peruana, es un problema de confianza interpersonal. Hemos perdido la confianza los unos en los Así otros. es, Y así la es. política se basa en la absoluta confianza en la palabra empeñada. Si no, no puede generar consensos.
Yo puedo estar completamente en desacuerdo contigo, pero te digo, ya, mira, en este punto voy a votar contigo. Esa promesa, si se rompe, impediría llevar cualquier proyecto al Pleno, porque tú entras diciendo, Claro, bueno, paso con 58, 59 votos, estoy, porque ya me dieron su palabra todos estos. Y llego y sí. no se aprueba. Entonces, ¿qué pasó? Nunca más vuelves a confiar en esas personas. Esa promesa existe en el Congreso, es decir, cuando te dan su palabra, ¿te la dan o no? De Yo la diría que experiencia anterior. mayoritariamente sí. Mayoritariamente sí. De los 130 yo puedo saber que, voy a dar un número por darlo, un borrador, yo diría que unos 80, 90 son personas en las cuales yo digo, puedo confiar en ellos, en su compromiso. En otros casos, muchas veces se ven traicionados por lo que dice finalmente la bancada. A veces tienen que Claro. recular porque la bancada dijo. Y Ah, otras ok. veces, vaya, que sí son paseadores y melindrosos porque te dicen, sí, sí, hermanito, te firmo en la tarde, ya regreso, pero después, uy, tuve que salir, tuve una Claro, pero ya, emergencia. pero no te firman, es decir, no te dan su compromiso. Pero, por ejemplo, yo siempre he cubierto Congreso, pues, ya más de 22 años. Si el APRA te daba su palabra, eso valía. O sea, Claro, ese tiempo. Si la gente del PPC te decía, vamos a votar así, era vamos a votar así. No había discusión. Entonces, los partidos antiguos, más sólidos, más tradicionales, sí podían comprometer su votación en términos clarísimos, salvo que algo ocurriera que fuera imponderable, ¿no? Pero, o te decían, vamos a votar mitad, mitad. O sea, te vamos a dar los votos, así pero es. no queremos que se note, ¿ok? Claro. Y por eso, justamente, es que cuando me preguntan cuántos votos tienes, no puedo dar el número exacto, porque la política se ha degradado a tal punto que ya no tenemos ese nivel de compromiso político en los partidos, ¿no? De voluntades. Así que hay que jugar con lo que hay, Rosa María, Mire, bueno, yo he visto al APRA partir su votación, pero como si fueran, ¿cómo les explico? Un comando. O sea, uno votaba rojo, el otro verde, sentados en la banca. Lo único que hacían era mirarse y les daban una indicación, como diciendo, partan votación, y uno votaba rojo, el otro verde, el otro rojo, el otro verde, el otro rojo, sin ningún problema. Porque ya habían dado el apoyo, pero no quería que se note que habían dado el apoyo. Entonces partían la votación en dos. Mitad, mitad, el número claro. suficiente para que pases y ya está. Ya, ese tipo de disciplina en este Congreso es imposible, ¿verdad? En este sistema político, ya lo hemos perdido. No solamente es este Congreso, tú vas a llamar al siguiente y va a pasar lo mismo. Por eso que Ah, insistimos no, tanto en las reformas. por supuesto. Son los Entonces, ese tipo, partidos, no es el Congreso. claro, entonces, usted ha apostado a la interacción uno a uno, A la relación interpersonal. interpersonal y construir una confianza interpersonal uno a uno. Sobre todo también, para serte muy sincero, basado también en la construcción de una identidad política individual. Como sabes, yo no tengo bancada ni partido y eso en estos momentos ayuda mucho porque te da mucho margen de acción, te Claro, libra de los pasivos de los partidos, entonces te da una cierta credibilidad, una cierta palabra que al final se plasma en esta confianza. sí, porque todo el mundo dice, no, es que todos tienen intereses. La conversación termina así. ¿Cuáles son los intereses de fulano y sultano? Así es. Entonces, sí, es verdad. Ahora, el señor, me parece Flavio Cruz, ayer dijo que el presidente de la República había pateado el tablero democrático. Son palabras fuertes para alguien que viene en Perú Libre, ¿no es cierto? O sea, entonces, pateado el tablero democrático, que es un aspirante a dictador, que Perú Libre se arrepiente de haberlo llevado a la presidencia, lo que te hace pensar que por lo menos en el cálculo político sí temen ser disueltos y Perú Libre no puede tolerar una disolución del Congreso, porque Claro. en unas nuevas elecciones les iría pésimo. Y Esas tienen son, 3 años más, o sí, 3 años más de dinero del Estado para el partido. No claro. pueden tolerar una disolución del Congreso. Sí, Rosa María, declaraciones como esas son señales claras del malestar que ellos sienten. Y yo las he oído de boca de Flavio Cruz ya hace ya 7 o 8 meses. Es uno de los indicios que yo Ah, tenía.
Mira, y quiero decir algo en favor de Flavio Cruz, me parece una persona muy lúcida, una de las más correctas y decentes, un profesional muy decente, muy lúcido de las filas de Perú Libre, lo he conocido en la Comisión de Ciencia, hemos viajado juntos de comisión a ver temas de asesoría científica del Parlamento, a Londres, por ejemplo, y he tenido la oportunidad de conocerlo y de saber que es una persona, por ejemplo, en la que se puede confiar. Y hay personas así, creo yo, en todas las bancadas. Por eso mi esperanza de poder apelar a esa relación, a ese respeto mutuo. Es decir, lo ideal es que porque alguien sea de Perú Libre, no comulgues con él, no puedes dejar de hablar y conversar. Y hemos tenido conversaciones francas al respecto. Él me ha expresado este problema de que se sienten ignorados, de que no los reciben en Palacio, de que, por ejemplo, las designaciones en este nuevo gabinete de Perú Libre no son realmente designaciones de cuotas, sino que han sido hechas en sus espaldas, sin informarles. Entonces, todo ese malestar se refleja finalmente en una sensación de que, bueno, de que no sirve apoyar a este señor. El peligro, creo yo, es que se esté negociando bajo la mesa, y no hablo por él, sino por otros líderes, Claro. eh, con la sucesora, ¿no? Ese es otro punto del que tendríamos que hablar horas, ¿no? ¿Qué va a Dina pasar? ¿Quién Boluarte. asumiría? La Constitución dice que es Dina Boluarte, entonces en este momento quienes sienten que es una posibilidad vacar al presidente deben estar buscando puentes, de hecho lo están haciendo, pidiendo cosas, y la señora Boluarte debe saber que si ella tiene una oportunidad de sacar adelante un periodo limitado de transición democrática con gabinete de ancha base, no puede sucumbir a estos intentos de negociación y regalar ministerios como lo hizo el presidente Castillo. Yo confío en que no será así, pero eso también podría inclinar la balanza finalmente de la votación sobre la vacancia. Entonces es un juego bastante intrincado que tenemos que llevar con mucho cuidado. Y otro Claro, detalle importante, sí, para cerrar, otro detalle importante es los plazos, ¿no? Se ha dicho que sería el 12, hoy día se va a presentar un recurso para que sea el 7 u 8, es decir, la próxima semana ya. Ojalá que esto se acelere y pues tendremos novedades esta noche. a ver, en política el momento lo es todo, ¿ya? Lo es todo, de verdad. Yo siempre me reía de Ollantaytamala, me decía, qué hombre para no tener momento, todo lo hace después, ¿ya? Pero en fin, sí, no lo hacía después, no lo hacía mal, no le ha chuntado el momento nunca. El momento es todo. ¿Por qué el momento es ahora? ¿Por qué no podemos esperar hasta el 12? ¿Cuál es el apuro? Hay un temor entre quienes apoyan esta moción, yo lo creo parcialmente solamente, de que este periodo prolongado permita a las bancadas que apoyan al presidente o oficialistas negociar o con ellos o con Dina Boluarte o ambos y de esa manera terminar volteándose en un sentido opuesto, ¿no? Que esos votos o voluntades que nos han sido expresadas finalmente se queden con el oficialismo. Entonces, a más tiempo, en realidad, más oportunidad de negociar. Ese es el temor. Bueno, pero mira, el tiempo corre para ambas partes y el tiempo también puede ser más Exactamente. oportunidad para negociar para ustedes. Ese es mi argumento. Yo también les he dicho a mis colegas que si bien ellos pueden hacer eso, nosotros ahora nos vamos de semana de representación y podemos mover el tema a nivel nacional. O sea, hay que tener un poquito más de iniciativa Ahora, y, como te digo, plantarse. hay un asunto bien complicado, político. La popularidad del presidente Castillo está alrededor del 30%, ha mejorado en los últimos 5 meses. Su desaprobación ha caído también un poco, interesante, y la del Congreso es una catástrofe. O sea, es una catástrofe. O sea, si consideramos el margen de error, están menos de los 2 dígitos. O sea, es un espanto. Claro. No es gratuito, ¿no? Ya lo hemos Claro, dicho mil veces también. no es gratuito, pero el problema es este. Si ustedes sacan al presidente de la República, le van a decir a todo el país que se queda Dina Boluarte. Tal vez lo atraquen un tiempo, pero no mucho tiempo. O sea, hay un problema muy impopular que Totalmente. tienen que enfrentar, porque en este momento efectivamente no habría problema en la opinión pública con que salga Pedro Castillo, sobre todo en Lima, Ujú. pero no en el resto del país. Y dos, por un tiempo, porque lo que Eso, se está pidiendo es que se vayan todos. Y si el entusiasmo del congresista en vacar al señor Castillo es para que no lo disuelvan a él, terminado el incidente, tú le vas a decir, ahora nos tenemos que ir todos.
No, pues papito, pues si lo estamos haciendo esto para quedarnos. Vamos a hablar de eso. Es una lucha a la vez, Rosa María. Y quiero también Yo contarle a tu sé, pero la público, gente se proyecta en dos jugar, todos jugamos sí, ajedrez. Tienes que yo, 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 proyectarte, tu reina es va. ajedrez, Cla- claro. es ajedrez. Quiero contarle a tu público que parte de estas conversaciones, diálogos que tenemos entre los colegas, implica todo eso. Y hay avances en ese sentido. Si tú hace 8 o 10 meses hablabas de reformas, nadie te hacía caso. Hoy reformas están en el vocabulario de casi todas las bancadas. Lo mismo pasa con el adelanto de elecciones. Si bien se han resistido, cada vez más colegas están ya diciendo que no vamos todos. ¿Por qué? Porque hay una presión enorme sobre ellos. Y también se está conversando sobre el tema de Dina Boluarte. Algunos colegas, en particular Renovación Popular, y creo que algunos del Fujimorismo, estaban completamente opuestos, era una posibilidad Pues negada que sí, sí, asuma Dina sí. Boluarte. Montoya salía y decía, Hoy, no, ha hoy, cambiado. gracias al diálogo, ya han comprendido que o es ella o es él, o es seguir con él. Entonces, insisto, el diálogo como arma de convicción y de proceso de transición es muy importante. Esos Entonces, el puntos están plan superados. sería, si yo le tengo que explicar a un extraterrestre qué está pasando acá, le tengo que decir, mira, el plan es, primero, se va a Pedro Castillo. Dina Boluarte asuma la presidencia de la República por un tiempo, para administrar un año, año y medio de transición. Esa sería la idea. Es decir, Dina Boluarte se instala en diciembre en Palacio de Gobierno y dice, ya no nos da el tiempo para hacer elecciones y tener un presidente en julio, pero para el 2024 sí. Para el 2024 vamos a elecciones. Han pasado 3 años de este Congreso, modificamos la reelección parlamentaria, ¿ok? E incluimos la renovación por mitades, todas las otras reformas que hay que discutir. Ese sería un camino estupendo, pero el óptimo nunca es lo que sucede en el Perú. El tema es el siguiente. Dina Boluarte se queda y dice, a mí me gusta esto. Digamos, lo que pasó con Vizcarra. Vizcarra tampoco era Claro. congresista. Keiko Fujimori pensó que tenía un monigote, dijo, perfecto, este es mío, mi esclavito, yo le voy mandando las cosas. Y a los 3 meses salió Vizcarra y dijo, vamos a referéndum. Y toda la bancada de Claro. Fuerza Popular gritaba en la mototaxi, traidor, maldito. Entonces, claro, podría ser que Dina Boluarte tenga juego Son, propio, por lo cual son, hay que son vacarla condiciones, también. son condiciones políticas, son momentos políticos distintos, apelando al término momentos, pero también debe quedar claro que sea ella o sea un congresista quien asuma temporalmente la presidencia del Perú, de eso debe ser un compromiso temporal, acotado, Es una que, transición es que democrática el, que nos lleve a elecciones. Pero si ella decide hacer lo que tú estás diciendo, estaremos ahí para hacer el control político. Y la ok, gente pero, seguramente pero, se pero manifestará. el punto es este. Si asume un congresista la presidencia del Perú, tiene que convocar elecciones y lo manda a la Constitución. Y que En no me ambos vengan casos, con Rosa cuentos, María. claro. Pero si asume Dina Boluarte, como asumió Vizcarra, no hay ningún llamamiento a elecciones porque eso no lo dice la Constitución. ¿Te das cuenta de la Claro. diferencia? Pero Entonces por ella puede eso decir la perfectamente, importancia de las conversaciones perdón, que se están dando en este momento. esa es la negociación. Y hablando de negociaciones, la encerrona ayer comentó y hoy día ratificó que Guido Bellido está hablando con Dina Boluarte. Dice que los dos han llamado a Marcos y Fuentes, así que eso es mentira que no están hablando. Pero dice que su fuente es muy buena. ¿Están hablando o no están hablando? Yo asumo que sí. O sea, si yo te Todos contara están con quién hablando con Dina hablo, Boluarte. imagínate, o sea, rompería la confianza de ellos, pero uno tiene que Ya. hablar. La subcomisión de acusaciones constitucionales entonces va a archivar la acusación constitucional contra Dina Boluarte o la va a dejar en el mismo cajoncito donde está la de Luciana León. Entiendo que el informe es favorable a ella y entiendo Claro, también que no ha no hecho hay los Raimundo, o sea, votos. tiene que ser Así, favorable. ¿Ya? así no Pero fuese favorable, tampoco hay los votos. Entonces, esos son dos argumentos poderosos para decir que la inhabilitación probablemente no pasará. muera, muera. Así es. Muy bien. Vamos a esperar. Yo lo veo con mucho optimismo, mucha fe, Bueno, somos pero, personas de fe finalmente, ¿no? pero nunca se sabe. ¿eh? Yo, la verdad, en mi experiencia,
el día que vacaron a Vizcarra, yo pensé que no lo iban a vacar porque Alianza para el Progreso había asegurado que iba a votar en contra. Públicamente, habían ido a Palacio y se habían abrazado y habían dado besito. Entonces, a esos de verdad que no les creo nada. ¿Ya? Hay Pero muchas veleidades en política, así es. será porque tengo mucha memoria, ¿no? Y los de Acción Popular, lo más falso que he visto en mi vida, ¿ya? Entonces, yo no tengo su entusiasmo. Pero hay también un tema de fondo, que la vacancia por incapacidad moral, y lo hemos discutido 1 millón de veces, no es la institución para que un presidente deje el poder, por más corrupto que sea. Acá hay un tema de corrupción en el ejercicio del poder, que es inédito en la historia peruana, porque normalmente nuestros presidentes vacados se les ha acusado por hechos del pasado, que además, dicho sea de paso, en el presente todavía no son acusados ni Pedro Pablo Kuczynski ni Vizcarra, con lo cual demuestra la realidad de las acusaciones. Pero en el caso del señor presidente, y ahí tenemos el problema de usar precedentes que no eran pertinentes, y este sí lo es, ¿no es cierto? Tenemos acusaciones penales en el ejercicio de su mandato. Y el caso de su hija De la gravedad. putativa, claro, o sea, Claro. hay demasiada plata, Las demasiado... 100 páginas te lo resumen, por supuesto. Exacto, está ahí, ¿ya? Y sí, efectivamente, no va a renunciar nunca porque, o sea, en el instante en que renuncia, pasa a hacerle compañía a Alberto Fujimori. O sea, en una preliminar por lo menos y una preventiva después. O sea, no hay Claro. forma. Rosa Pero, María, sí, nos tenemos que ir, yo lo sé, sí. pero la conversación está muy entretenida. Pero nada de eso se va a saber hasta que se vote. Ahora, puede pasar que hoy la admisión a trámite se vote con 100. O que ni pase, no lo sabemos. No, sí pasa de todas maneras, porque necesita 52 ya lo tienes, pero se vote con 100. Y la gente dice, ¡ah! Ahora sí lo van a vacar. Claro, sale a la calle. Sí. Vamos a ver qué pasa hoy. Es una etapa, todo tiene etapas en la vida, esta es una etapa. Sí, Rosa María, Muy me bien. gusta ser cauto, cabeza fría, no hay peor empresa que la que no se emprende y también es un compromiso con el país, Rosa María. No se trata solo de defender el Congreso, es el país el que está en juego. Yo sí estoy convencido de eso. Luego, cuando estemos un poquito más calmados, lo vamos a llamar para hablar de la gripe aviar, ¿ya? Porque esa sí es su especialidad. Imagínate. Ojalá que no salte y que se quede ahí. Ya saltó, ¿ah? Ya saltó en Guarmey y en Lambaye, que me parece que ha habido ya 2 saltos a 2 corrales. Y de ahí es... Está bajando al sur. Claro, lo que pasa es que a veces la gente no entiende que esto corre, pero como pólvora con el fuego. O sea, corre. Una vez que entra a los corrales, se lleva el corral entero. Y lamentablemente, antes de que ocurra, tienes que sacrificar el corral entero. Ahí, por ejemplo, no hay compensaciones para los agricultores. Y no estamos hablando de grandes empresas con seguros, estamos hablando de pequeños agricultores que no tienen más de 100 gallinas. Esos son los que más... Si hemos tenido ministros de chacra, espero que esta ministra sepa de corrales. Así es lo más importante que tiene que saber. Muy bien, muchísimas gracias a Ed Málaga. Vamos a estar atentos, por supuesto, todo el Perú va a estar atento hoy. Esperemos que aprueben que el 7 regresen, aunque todos querían ir a su semana de representación. No querían usar el feriado. Se propuso también el 8, que es feriado jueves, y nadie quería que le toquen su feriado, Dios mío. Que nadie le toque su feriado y que se hagan puente, pero que el 7 vayan a votar y la siguiente semana se las damos de representación. Para que no estén aprobando sonceras en el Congreso, como la ley que han publicado hoy día. Muy bien. Rosa María. Muchas gracias. Gracias a Ed Málaga. Y muy bien, Abel, nos tenemos que ir, nos reencontramos mañana nuevamente. Así es, hasta mañana, cuídense Había mucho. muchas preguntas, pero creo que hemos cubierto todos los ángulos, ¿ah? Sí. Gracias al congresista. Cuídate mucho, Rosa María. Nos hasta vemos, mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.